Yo soy Valeria Ambrosio y voy a leer un guión que nunca pudo filmar Federico Fellini. Es una síntesis, obviamente, y se llama Las mujeres libres de Magliano. Esta es la historia de un joven de poco más de 30 años que, siguiendo la tradición familiar, llega a ser médico. Estudiar medicina después de ser hijo y nieto de médicos es un fenómeno bastante habitual en Italia, pero no tiene vocación específica para tal profesión y le falta el apropiado fervor. Es un hombre inteligente y ansioso. Debe ser típico de cierta precisa condición del alma que nos concierne a todos. Aunque es un hombre sensible y atormentado, ha vivido desde la adolescencia como un hedonista, despreocupado de su carrera y sin demostrar mayor interés por su profesión. Es un joven que ha sacado a todo lo que la vida le podía ofrecer. Es, en una palabra, un vitellone, pero entendiendo esta palabra con un sentido espiritual, porque la aventura y los amoríos casuales no son las únicas cosas que ha procurado. Sobre todo su alma es la de un vitellone, una suerte de ocio, de pereza espiritual que le lleva a buscar algo que pueda dar un sentido a su vida. Este joven, a quien llamaremos Roberto, llega al asilo de Magliano, al que ha sido enviado por su padre, tras haber cometido alguna indiscreción menor en Bolonia, su ciudad natal. Quizás debe huir de las consecuencias de sus correrías, pero no lo sabremos. Sea lo que fuere, se ve obligado a dejar la escena de sus andanzas juveniles. Su padre, que es amigo del director del asilo, le envía con una carta de recomendación. Atormentado por sus dudas, Roberto parte a desgano en su ruidoso automóvil Alfa. Sin embargo, como es un hombre culto y de sensibilidad alerta, lleva a Magliano su alimento esencial, es decir, sus libros. El asilo está situado en una colina, en lo profundo de la campiña de Lucca. La misma Lucca es una ciudad extraordinaria y fabulosa, con iglesias italianas tan hermosas como típicas. A cada paso asoma una civilización antigua que haya sido durante siglos y cuyo encanto opera sobre el sugestivo poder de la memoria. Es por tanto una ciudad que aún puede suavizar, acariciar y seducir a ciertas delicadas sensibilidades. Al otro lado de la colina está Viareggio, otra pequeña ciudad dei Vitelloni, con su locura de carnaval en invierno y la extraordinaria calidez y animación palpitante de su verano. Magliano parece una ciudadela y tiene su propio estilo de vida, sus propias reglas, todo queda confiado a la gracia de Dios, como ocurre con tantas cosas e instituciones en Italia. A cargo del asilo hay un viejo director. Es un poco charlatán, una parodia de sí mismo, un hombre envuelto en la retórica y perdido en largas y anticuadas fantasías. Después hay 6 o 7 jóvenes médicos completamente alejados de todo orgullo por su profesión. Son 5 o 6 otros vitelloni, cada uno de ellos propietario de un automóvil, y todos ellos viviendo en la anticipación de cuanto sean las 6 de la tarde, momento en el que con sus tareas diarias cumplidas y contemplados por los asilados desde detrás de sus ventanas enrejadas, pueden correr en sus alfas hasta Lucca, donde habrán de jugar al billar, ver algún espectáculo, escuchar un concierto, mientras en el verano pueden ir a Viareggio a la búsqueda de aventuras. Roberto llega a Magliano víctima ya de una decaída moral y física, más una rebelión interna contra la decisión de su padre. Este es el relato de un año exacto, el primer año durante el que Roberto reside en el asilo, y de las direcciones alternadas y divergentes de sus experiencias personales en el hospital y fuera de esta vida a la que rechaza y quisiera ignorar, de su ansiedad para descubrir para qué y para quién ha nacido. La humanidad en el asilo es tan desesperada, tan contradictoria, tan desprovista de toda atracción para él, que Roberto, siendo ya un personaje inestable, se niega a adaptarse a ello. Accede a firmar algunos formularios en la mañana y después espera, como el resto de los jóvenes médicos, a que sean las 6 de la tarde para poder irse. Roberto está en un punto decisivo de su vida. Su desilusión solo ha sido aumentada por sus experiencias en la búsqueda de un amigo, en la necesidad de una mujer y en sus intentos nocturnos de luchar con los problemas más difíciles de la vida. Esta forma de vida, esta espera incesante de que ocurra algo, le da gradualmente un motivo de alarma, pero a medida que aumenta su angustia, busca con mayor desesperación que algo ocurra fuera de sí mismo. Primero se produce el encuentro con una joven. Roberto la descubre en Lucca. Es la hija de una rica familia burguesa, sospechosa y desconfiada. Se sabe que estos terratenientes que se encierran en sus casas legendarias, donde, para empezar, las ventanas quedan cerradas a las 8 de la noche. Su concepto de la vida familiar resulta tan patriarcal que Lucca se asemeja por las noches a una ciudad muerta. Las horas diurnas son ocupadas por la vida del asilo, que es aún más contradictoria que la vida exterior, e infinitamente más perturbadora. El asilo vive misteriosamente de acuerdo a su propia geometría y a su propio equilibrio interno. Allí tampoco Roberto puede describir explicaciones o justificaciones. Algunas de las enfermeras que proceden de un origen campesino
consiguen crear una relación inmediata y natural con los hombres y mujeres dementes, dedicándose con afán a su tarea. Pero su resignificación es algo que está más allá de la comprensión de Roberto. La resignación es ese otro aspecto de la realidad que le rodea y le aterra. ¿Cómo estas mujeres se las arreglan para tolerar tal existencia? Debiendo lavar gente sucia y enferma como si fueran animales y alimentarlas a la fuerza como a niños malcriados. Roberto está también desconcertado por las monjas y novicias, otras criaturas igualmente cerradas e impenetrables, con su propio misterioso equilibrio y un ritmo preciso para sus vidas. Y así, a medida que aumenta su sentido de soledad, aumenta también su determinación de encontrar a cualquier precio una forma de salir. La vida en el asilo se hace más y más confusa. Quienes se ocupan de los locos, incluyendo los médicos poseídos de una fe en su profesión, raramente pueden sentir una satisfacción que les fortalezca en su empeño. Están, por ejemplo, los locos alojados en la celda de las algas. Están absolutamente desnudos y no se les permite tener ni siquiera una manta o una toalla porque podrían intentar ahorcarse con ellas o hacerse daño de alguna otra manera, así que se les deja desnudos en ese reducido espacio bajo la constante vigilancia de enfermeras y monjas a través de una mirilla. Lo único que hay en esa celda es un montón de algas, que por ser fácilmente lavables deben servir para todo, como vestido, mantel o alfombra. Así, aprisionados, los locos no parecen ya animales, sino plantas, más alejados aún de su condición humana. En tales terribles condiciones, si un médico consigue tratar con éxito a un paciente, sacándole finalmente de ese agujero y poniéndole a trabajar, puede obtener una enorme satisfacción el día en el que ese hombre enfermo le confíen una caja de archivo o un par de tijeras. Pero un par de días después, el médico que se dirige al pabellón podrá preguntar a una monja o a una enfermera: ¿cómo está el paciente que sacamos de la celda de las algas? Y recibir la siniestra respuesta de que el hombre ha sufrido otra crisis, aún más terrible que lo habitual, y debió ser reincorporado a la celda de las algas. La profesión está llena de tales contradicciones y de continuos retrocesos. Realmente no hay nada que le tiente a quedarse. A pesar de ello, la vida secreta del asilo, la ordenación secreta y cambiante de las enfermeras y los enfermeros, la vida de las monjas y de los pacientes, que deliberadamente lo dejan a un lado y le tratan como si procediera de algún planeta distante, llegan gradualmente a causar su efecto en Roberto. Siente que cuando todo esté dicho y hecho, su vida podría comenzar aquí, rindiendo un servicio a otros, convirtiéndose en un miembro más de una comunidad. Para ser más preciso, el fin del relato quiere significar que el hecho de que Roberto permanezca en el asilo no es un hecho edificante, no tiene ningún sentido profundo o poderoso, no se queda detrás de las reglas con la conciencia de una misión, sino todo lo contrario. La secuencia final es un encuentro con un nuevo paciente, en el proceso de su internación. Es la experiencia más terrible y aterradora que Roberto debe enfrentar, el contacto personal más dramático, el que le podría descorazonar completamente, impulsándole a huir para siempre. Pero Roberto se queda, con una intuición, solo una intuición, de que afuera no hay nada que perseguir, mientras en el asilo quizás podría llegar a descubrir su propia dignidad como hombre y no solo su dignidad como médico. Le corresponde hacer una elección. Roberto elige. Envuelto en el terror, elige. Está asustado, no iluminado ni orgulloso, pero elige, aterrado de su propia elección.